Estamos viendo salmos, estamos en el mes de los salmos y el salmo que vamos a ver el día de hoy es el Salmo 31. Ese es Salmo 31. Y el título de la predicación del día de hoy es Mi protección es Jehová, parte 1. Mi protección es Jehová, parte 1. ¿Por qué parte 1? Bueno, porque el salmo está un poco largo, tiene mucha información, entonces lo dividí en dos. Van a ser dos partes. Ahorita les quiero adelantar, solamente vamos a ver del verso 1 al verso 8. Nada más. Nada más vamos a ver del verso 1 al verso 8. Pero eso no quiere decir que no tengamos todo el conocimiento que hoy vamos a ver en mente, para que la siguiente semana, en su continuación, bueno, pues hilemos todo, porque recuerden, tenemos que hilar todo el salmo para que lo entendamos. No solamente es agarrar versículos por agarrar, sino que tenemos que entender todo el consejo de Dios. Ahora, yo quiero que me acompañen al Salmo 31, verso 1 al 8, y después de haber visto el título, Mi protección es Jehová, parte 1, quiero que lean en sus Biblias, en sus mentes, por favor, el Salmo 31, solamente del 1 al 8. El día de hoy, solamente por cuestión de tiempo vamos a leer del verso 1 al 8. Si no alcanzan a ver, ahí está en la pantalla. Quiero que vean, dice así la palabra de Dios, al músico principal, Salmo de David. Dice, Salmo 31, verso 1 al 8, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en la angustia. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ahí lo vamos a detener. Ahora, hermanos, yo quiero que primeramente veamos el título que tiene el Salmo. Recuerden, los títulos, varios de ellos no son canónicos, pero por tradición lo ponemos aquí. El que no podemos a poner es el de la Reina Valera. Pero vean cómo empieza el título. Al músico principal. Así comienza el título. Al músico principal. Ahora, ¿quién es este músico principal? Bueno, no lo sabemos. Simplemente recuerden, ¿quién escribió este salmo? De acuerdo a lo que dice allí, es el Salmo de David. David lo escribió. Entonces, había un músico, había alguien al cual este salmo iba a ir dirigido. Y simplemente David le puso una anotación de que iba a ir dirigido, una anotación, la cual no conocemos, al músico principal, o sea, al director de la orquesta. Recuerden ustedes, hermanos, que en tiempo de David, hoy en día, estos salmos, muchos de los salmos, no solamente eran cantados para deleite personal, sino que son cantados para las ceremonias religiosas. Y en aquel momento, cuando se tenía el tabernáculo y después con Salomón, se cantaban varios salmos en el templo, o también en ritos religiosos se cantaban, como cuando hacían la peregrinación los hombres judíos para ir a Tierra Santa cada año para expiar sus pecados con el sacrificio en el templo, e iban cantando estos salmos de manera religiosa. Entonces, pues era normal que se hicieran notas a las personas dirigidas estos salmos. Ahora desconocemos cuál era esta nota, simplemente nos quedamos que era una nota dirigida al músico principal. ¿Y el autor quién es? David. Ahora, ¿qué no sabemos de David? Sabemos muchas cosas de David, sí, pero lo que desconocemos es en qué momento fue escrito este salmo. No lo sabemos, los teólogos no se ponen de acuerdo en qué momento histórico fue escrito este salmo. Por lo tanto, no sabemos por qué dificultad estaba pasando David que lo orilló a escribir este cántico. ¿Por qué decimos por qué dificultad? Bueno, porque de acuerdo a la composición que encontramos en este salmo, vemos que este cántico es un salmo de lamento. Es un salmo de lamento. De acuerdo a su estructura, es un salmo de lamento. Aquí vamos a encontrar que David se está lamentando por una situación desfavorable que le está pasando en su vida.
Y yo se lo resumo. David estaba una vez más siendo perseguido por sus enemigos, una vez más estaban hablando en contra de él, estaban hablando mal de él, y una vez más David, ¿cómo empiezan los salmos de lamentación? Muchas veces empiezan con una alabanza, es la parte que vamos a ver el día de hoy del verso 1 al 8. Después, a la mitad está la parte de petición, donde David desahoga todos sus problemas a Dios, y después termina ¿cómo? Con otra alabanza. Así terminan los salmos de lamento, con una alabanza a Jehová, como volviendo en sí. Entonces, esta es la estructura del salmo. ¿Qué vamos a encontrar el día de hoy, hermanos? Vamos a encontrar, hermanos, un hombre con problemas, sí, un hombre con dificultades, claro, pero un hombre pidiéndole fortaleza a su Dios en medio de su aflicción. Eso es lo que el día de hoy vamos a encontrar, y también lo que vamos a encontrar la siguiente semana. Entonces, veremos el día de hoy, ahí se los dejo, veremos la fe de un santo al acercarse a Dios por protección. Veremos la fe de un santo al acercarse a Dios por protección. Y simplemente les bosquejé los versículos que vamos a ver el día de hoy. Punto número 1 del bosquejo: suplicando por la protección de Dios, verso 1 al 4. Punto número 1 del bosquejo: suplicando por la protección de Dios, verso 1 al 4. Y punto número 2 del bosquejo: reconociendo la protección de Dios, versos 5 al 8. Recuerden, este solamente es un parteaguas para lo que vamos a ver la siguiente semana. Entonces quiero que tengan esto en mente. Pasemos ahora sí al punto número 1 del bosquejo, que es suplicando por la protección de Dios, verso 1 al 4. Y ahora sí, vamos al Salmo 31, verso 1, para entrar a nuestro tema de lleno. Y vean cómo inicia el Salmo. Ya dejamos el título atrás, vean cómo inicia el Salmo. Salmo 31, verso 1, dice: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Antes de analizar el texto, hermanos, yo quiero que ustedes tengan algo en mente. En tiempo de David, cuando fue escrito este salmo, había muchísimos dioses para diversas ocasiones. Había muchísimos dioses. Recuerden que ellos estaban viviendo en una comunidad politeísta. Bueno, ¿qué quiere decir politeísta? Que adoraban muchos dioses. Los judíos, ¿qué eran? Monoteístas, o sea que ellos solamente tenían un solo Dios. Pero si vamos a ver que el pueblo judío llegó a la tierra de Canaán y se asentó entre varias naciones a su alrededor, todas ellas paganas, encontraremos que había un dios de la lluvia, un dios de la guerra, un dios del valle, un dios de la montaña y un dios de 1000 cosas. ¿Por qué? Porque así era la cultura de aquel entonces. Entonces, si tú querías un favor de un dios para una situación específica, más te valía pedirle a ese dios que te ayudara en esta situación específica de acuerdo a la posición que él tenía. Por ejemplo, si tú querías que te ayudara el dios de la montaña en una guerra en los mares, ¿qué crees? No te iba a ayudar. ¿Por qué? Porque el dios de la montaña solamente ayudaba en las montañas. Tenías que pedirle al dios de los mares que te ayudara en una guerra de los mares. Era simple lógica. Había muchísimos dioses, pero fíjense algo. En medio de esta gran idolatría entre muchísimos dioses, David hace una distinción. David no calla y dice las siguientes palabras. Vayan al verso 1. Dice, Salmo 31, verso 1. En ti, oh Jehová. Esta es la distinción de David en medio de estas naciones paganas. ¿Por qué? Porque dice, en ti. ¿Qué está haciendo aquí David? ¿Qué es lo que David da a entender en este cántico con esta preciosa frase? En ti, oh Jehová. Hermanos, para David no había otros dioses. Para David no había a quien más acudir cuando tiene una dificultad. David única y exclusivamente se iba a dirigir en oración, con su fidelidad y con su adoración a Jehová. Nada más. Todo el mundo puede colocar su fe en otros dioses. Hay miles para ellos, pero para mí solamente hay un único Dios al cual yo puedo ir a refugiarme. ¿Quién? En ti, oh Jehová. Y nada más en ti. Aquí está hablando de exclusividad. Esto que nos deja ver que el corazón de David solamente estaba enfocado en un único Dios, el Dios verdadero, Jehová. De hecho,
Hay otros hombres de Dios que dijeron que su corazón estaba exclusivamente reservado para el único Dios verdadero. Vayan conmigo a Josué, capítulo 24, verso 15. Vean lo que dice Josué, capítulo 24, verso 15. Vean lo que dice Josué, capítulo 24, verso 15. Dice así la palabra de Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escucha, pero yo, ahí está la exclusividad. Ahí está que solamente Josué tenía en su corazón a Jehová, pero yo, ¿y qué? En mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. En ti, oh Jehová, he confiado. ¿Por qué? Porque yo he depositado servir únicamente ¿a quién? A Jehová. Para mí no hay otros dioses, diría David y Josué. Y aún un profeta también dijo estas mismas palabras, también al pueblo de Israel, en un momento decisivo. Elías, cuando estaba combatiendo a los profetas de Baal con Jezabel, ¿se acuerdan? Y él le dijo al pueblo de Israel las siguientes palabras, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice así la palabra de Dios, Primera de Reyes 18, 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, ¿cuál pueblo de Israel? Dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis quienes vosotros, o sea, el pueblo de Dios, entre dos pensamientos? ¿Cuáles son estos dos pensamientos? ¿A quién Dios servir? Ahora continúa. Si Jehová es Dios, ¿qué dice el profeta? Seguirle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Para Elías solamente había un único Dios. Y eso le dijo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel parecía que él no alcanzaba a ver que solamente había un solo Dios. Ellos no sabían si adorar al Dios de Israel, al Dios de sus padres o al Dios Baal. Por eso Elías dice estas palabras. Si Jehová es Dios, servirle. Si Baal, ir en pos de él. ¿Qué hizo el pueblo? Dice el texto. No respondió palabra. No respondió palabra. Se quedó mudo. ¿Por qué? Porque ellos no sabían, no entendían. Su entendimiento estaba entenebrecido. Ahora, ¿tú crees que Jehová es uno? ¿Que Dios es uno? Como dice el texto, bien haces. ¿Tú quieres servir a Jehová? Espero que tu respuesta sea sí. ¿Tú crees que Jehová es el único Dios, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible? ¡Qué bueno! Bien haces. Entonces yo te animo a que no te quedes callado como estos hombres, sino que sirvas de todo tu corazón a Jehová y confíes como el salmista y estos hombres de Dios confiaron en él para depositar su confianza en el Todopoderoso, no en alguien más, sino única y exclusivamente en Dios. ¿Por qué? Porque no hay Dios en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de las aguas que sea digno de alabanza y verdadero, más que el poderoso Yahvé. No lo hay, no lo encontrarás. Aquí ellos veían a Baal, un dios falso. Es que el mundo ve la ciencia es buena, pero la idolatran, un dios falso. Es que yo creo en mí mismo, un dios falso. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiero que noten algo más del texto. Salmo 31, verso 1. David estaba diciendo que solamente en ti, oh Jehová, solamente en ti. Pero la palabra Jehová es una palabra interesante. ¿Por qué? Porque la palabra Jehová en su traducción en hebreo es Yahvé. Es Yahvé. Recuerden que encontraremos en los salmos diferentes nombres de Dios, ¿no? Que nos apuntan a ciertas características que el escritor de este salmo quería dar a entender. En este caso, Yahvé
Recuerden esto y quiero que se lo graben. Cada vez que encontremos en la palabra de Dios la palabra Yahvé, el salmista o cualquier escritor está apuntando ¿a qué? Al Dios eterno, al gran yo soy como se presentó con Moisés, al autoexistente, al eterno, al Dios de pactos. Entonces David, ¿en quién estaba confiando? ¿En quién confiaba? En Yahvé, el Dios de pactos. Tú que no, tú, Dios, tú, Yahvé, que apoyaste a Abraham, que no desamparaste a mis antepasados porque tú eres el Dios de pactos, así tampoco me desampares a mí. Porque tú has prometido no desamparar a tus hijos. Dios de pactos, Dios eterno. ¿Se dan cuenta? Ahora, también encontramos otra palabra. Dice, confiado, ¿cierto? En el hebreo es la palabra hasá, como así, hasá. Es la palabra hasá. Fíjense, esta palabra, obviamente aquí, la Reina Valera 1960 la traduce como confiado, ¿no? Pero su traducción más literal de hasá se refiere a refugiarse. Entonces, una traducción más exacta sería, en ti, oh Yahvé, me refugio. En ti, oh Yahvé, me refugio. ¿Y qué es un refugio? Bueno, literalmente esta palabra tiene el sentido de ir a un lugar seguro, a un refugio, pero no cualquier refugio, sino un refugio seguro, un refugio que sí te puede defender, que sí te puede proteger. Entonces, lo que David está diciendo desde un inicio es confesar que él tiene como único refugio en medio de sus dificultades a Jehová. Y que como él es su único refugio, el Dios de pactos, solamente él puede confiar en él y nada más en él, depositando su socorro en sus justos pactos eternos. Nada más, nada más. Entonces, hermanos, es en medio de esta protección, en medio de esta alabanza de protección de David, que se alcanza a ver una petición que David hace a Dios en este primer versículo. Vean lo que dice. Lo vamos a leer desde el principio. En ti, oh Yahvé, he confiado. Dejémoslo con esa traducción y vean la petición. No sea yo que confundido, jamás, líbrame en tu justicia. La palabra confundido aquí es interesante. ¿Por qué? Su traducción en hebreo es voz. Es voz. Ahora, ¿qué significa voz? No significa confundido, ¿eh? Pero su mejor traducción sería humillar. No sea yo humillado, no sea yo vos. Ahora, esto cambia totalmente el sentido, ¿no? ¿Por qué dice humillado? Primero hay que entender el sentido de la palabra. Es no sea yo avergonzado. ¿Por qué lo está diciendo el salmista? Bueno, porque estaba siendo acechado por sus enemigos. Recuerdan que el salmista era el rey David, el representante de Dios, y si el representante de Dios como rey de toda la nación escogida por el soberano es humillado, también el Señor es humillado. Por eso él dice, no sea yo humillado, no sea yo confundido, no sea yo avergonzado por mis enemigos. Entonces lo que está haciendo el salmista es pedirle al Señor que intervenga en su caso y que lo ayude en medio de su dificultad para que sus enemigos no lo capturen y él no sea humillado o no lo maten, ¿no? Entonces, tan solo en el primer verso encontramos que David realmente estaba pasando por un mal momento. Estaba pasando por un gran momento de angustia, ya que de una forma de humillación va ante el trono del 3 veces santo y ruega por ayuda. Esto es lo que está haciendo David. Entonces aquí vemos que en el siguiente verso, en el verso 2, las súplicas no paran. Vean lo que dice Salmo 31, verso 2. Dice, Salmo 31, verso 2. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Noten la primera frase que dice, inclina a mí tu oído. Inclina a mí tu oído. Sin duda es una frase que nosotros hemos estado escuchando mucho o hemos estado leyendo mucho, si es que leemos constantemente el Antiguo Testamento, ¿no?
Casi siempre cuando alguien del Antiguo Testamento quiere un favor de Dios, ¿cómo le dice? Jehová, inclina a mí tu oído. ¿Por qué? Bueno, era una frase para pedirle ayuda al Señor, para que el Señor lo escuchara en medio de una gran dificultad. Era una frase muy común en aquel entonces. Ahora, yo quiero que ustedes no se vayan con esta idea en la mente. No quiero que ustedes piensen que el Señor omnipotente y omnisciente no estaba escuchando a David. Pues qué Dios sería, ¿no? Si Él es todopoderoso y Él todo lo sabe y no está escuchando a David, pues qué Dios es este. No, para nada. ¿Por qué lo estaba diciendo David? ¿Por qué David ocupó estas palabras? Inclina a mí tu oído. ¿Acaso Dios no escucha todo? ¿Acaso Dios no todo lo sabe? ¿Acaso Dios no está cerca de sus escogidos para estar al pendiente de ellos? Claro que sí. Entonces, ¿por qué lo dijo David? Porque en su pecado de incredulidad, David se sentía no escuchado. Porque en su angustia de no creerle a Dios en medio de su aflicción, David pensaba que el Señor lo había abandonado. Pensaba que lo había dejado a su suerte en medio de su necesidad. Por eso, en su cántico nos deja ver su corazón y nos muestra que él sentía que su Señor no estaba con él. Por eso dice esta palabra, inclina a mí tu oído, como diciendo, no me estás escuchando. Te he pedido varias veces por lo mismo y no me escuchas. Una vez más, por medio de este cántico te digo, inclina a mí tu oído, por si no me has escuchado. Bueno, sabemos que Dios escucha todo, ¿no? Pero muchas veces, ¿a poco no? Nuestro pecado nos hace decir cosas sin sentido. Nos hace creer que Dios no está con nosotros cuando Él ha prometido estar con nosotros. Y entonces, dice David en medio de su aflicción las siguientes palabras. Dice, líbrame pronto. ¿Por qué? Sustentando con lo que habíamos dicho anteriormente. David aparentemente se sentía ignorado por Dios. No entendía por qué su Dios no le ayudaba. Y entonces, aquí una vez más, solicita la ayuda del Señor porque dice, sé tú. ¿Quién? Jehová. Sé tú, Jehová, mi roca fuerte y fortaleza. ¿Para qué? Con este propósito, para salvarme. David quiere que su Dios sea su roca fuerte y su fortaleza. ¿Para qué? Para que lo salve de su situación. ¿Por qué David estaba ocupando la figura de la roca y la fortaleza? ¿Por qué David le está diciendo a su Dios, sé tú mi roca y mi fortaleza? En tiempos de David, hermanos, cuando invadían una ciudad, obviamente la gente se quedaba allí y moría, se quedaba a pelear por la ciudad o se echaba a correr, dejaba la ciudad. ¿Y a dónde creen que se iban a refugiar? ¿A una fortaleza o a las montañas? Ahí se iban a refugiar, ahí se iban a esconder. Por eso David está ocupando esta figura, porque él lo vivió. David se fue a esconder a las rocas, a las montañas, cuando era perseguido. Es más, vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 22, verso 1, para que vean cómo David entendía de lo que estaba hablando. 1 Samuel capítulo 22, verso 1. Vean lo que dice. Yéndose luego David allí, huyó. ¿A dónde? A la cueva de Adulam. Era normal en su tiempo ir a las rocas fuertes, a las cuevas. Si ya te habían destruido tu fortaleza, si no tenías una fortaleza. Entonces David sabía de lo que hablaba. Yo me he protegido en las rocas, yo me he protegido en las fortalezas, en las montañas. Señor, físicamente he conocido esta protección. Sé tú ahora mi protección espiritual. Sé tú como estas montañas, sé tú como estas fortalezas. Por favor, ayúdame y salvaguarda que mi vida, dice David. Hay que entender una cosa, hermanos. David no estaba en su mejor momento, espiritualmente hablando. Vemos aquí que estaba dudando que su Señor le estaba escuchando, estaba clame y clame, se sentía ignorado por su Señor. Pensaba que simplemente el Señor lo estaba abandonando en su dolor. No estaba en su mejor momento. Y en la siguiente semana veremos y lo recalcaremos que David no estaba en su mejor momento aquí. Nos está mostrando un pasaje de su vida un tanto oscuro, un tanto pequeño a comparación del gigante espiritual que era David. Pero hermanos,
Hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita no para santos en la gloria, está escrita para santos como nosotros, aún en la carne. Hermano, yo te pregunto, ¿cuántos de nosotros o cuántos de ustedes no hemos pensado como David, creyendo que nuestro Salvador nos ha dejado solos en medio de nuestras aflicciones? ¿Cuántos no hemos hecho esto? Quizás más de lo que nos gustaría admitir, ¿verdad? ¿Hay un problema? Y solamente porque hemos sufrido 5 minutos, mi Señor ya me abandonó, me rasgo las vestiduras y ya hasta quiero dejar la iglesia. Porque mi Señor no me escucha, aparentemente, ¿no? En mi pecado yo pienso esto. Bueno, David estaba pasando esto. Pero, ¿qué creen? Por la gracia de Dios, hermanos, sus verdaderos hijos, o sea, todos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, siempre estaremos bendecidos por el favor de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque las Escrituras lo aseguran. Vean lo que dice el autor de Hebreos. Más bien, vean lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Y créanle a Dios de las Escrituras. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Escuchen. Solamente en la última parte del verso 5 y ya entrando al verso 6, dice, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir que confiadamente el Señor es que mi ayudador, por lo tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, y tampoco ninguna fuerza espiritual. ¿Te das cuenta? El Señor dice, no te desampararé, no te dejaré. ¿Por qué? Porque tú eres su escogido. Palabra del Señor es esta. ¿Y nosotros cómo tenemos que recibirla? Pues amén. Amén, Señor, amén. Si yo he llegado a pensar en mis momentos de aflicción como David, locamente he dicho que no me escuchas, locamente he dicho que me has abandonado, perdóname, porque tu palabra dice que nunca me dejarás, ni me desampararás. Por eso tengo que estar confiado en ti. Esto es fe. En lo que diga el pastor, no, en lo que dice la Escritura. Recuerda, si alguien te dice una promesa de Dios, con un libro, con un capítulo y un versículo, amén. Dios te ha hablado a tus oídos. Bueno, pero si te dicen, el Señor promete esto y no te da libro, capítulo y versículo, bueno, pues no lo toman mucho en cuenta, ¿no? Pero vean aquí se les está presentando la palabra de Dios. Cree en tu palabra. No creas que estás solo en medio de esta dificultad. Bueno, hay que confesar algo, ¿no? Y lo digo porque estamos aquí. Si no estuvieras aquí, pues no serías parte de esto. ¿Qué quiero decir? ¿A poco no luego pasa que dudamos de Dios? ¿No creemos que Él nos ayuda? Y de repente, hermanos, volvemos en sí. Después de un rato, perdón, Señor, perdóname. He dudado, no te he creído. No alcanzaba a ver lo que las Escrituras decían. Y entonces das una vuelta, estabas viendo solamente tu aflicción, te estabas concentrando en ti, estabas viendo tu pecado, porque ignorar a Dios es pecado, y de repente te das una vuelta y dices, Señor, dejo de ver mi pecado y ahora te veo a ti, te veo tus promesas y creo en lo que tú has dicho por medio de tus palabras, ¿cierto? A todos nos ha pasado, ¿qué crees? También le pasó a David. Exactamente eso también le pasó a David. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el verso 3 cambia su discurso. Primero encontramos diciendo al Señor, Señor, ayúdame, Señor, no me escuchas, sé mi castillo fuerte, por favor, ayúdame, porque no veo tu bendición. Pero vean lo que dice el Salmo 31, verso 3. Vean cómo cambia ya el discurso de David. Dice Salmo 31, verso 3. Dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Hermanos, pongan atención. David ya no usa las débiles palabras de ¿serás mi roca? ¿O espero que seas mi castillo?
O quizás te plazca escucharme, Señor. Ya no ocupes esas débiles palabras. Ahora, ¿qué está diciendo con seguridad, con fe, con certeza? Porque ha vuelto en sí. Tú eres, ya eres presente. ¿Tú eres qué? Mi roca, mi castillo. Qué hermosas palabras. Qué hermosas palabras. Entonces, dejando atrás su pecado, dejando atrás la duda, dejando atrás el verso 2, David estaba cayendo, dudando y de repente, ¡fua! Su repunte. Sube su fe. Una persona que estaba en completa angustia, una persona que estaba hundida en sus problemas, ahora está empezando una vez más a confiar en su Señor. Hermanos, sin importar tus problemas, sin importar cómo te sientas, Dios siempre será tu refugio más seguro para tu alma, y Él, de hecho, quiere que lo veas como la única roca en la cual puedes irte a refugiar y como el único castillo fuerte que te puede proteger en medio de cualquier ataque del enemigo. Quizás tú puedes decir, es verdad, Dios quiere ayudarme en medio de mis problemas porque yo he andado en santidad, yo he caminado en integridad y por eso el Señor quiere ayudarme. Bueno, yo te tengo que decir una cosa, que es cierto, Dios ayuda a los que andan en santidad, Dios ayuda a los que andan en integridad. Dios siempre ayudará a esa gente. Pero David nos está mostrando otro aspecto de Dios. A ver, no ignoren esto. ¿Dios ayuda a los que andan en santidad? Sí. ¿Dios bendice a los que guardan los mandamientos de Dios? Sí. Pero David aquí nos va a mostrar otro aspecto. Un aspecto más que muchas veces lo pasamos por alto. ¿Qué nos quiere mostrar David? Vean lo que dice el verso. Salmo 31, verso 3. Vean lo que dice la última parte. ¿Por qué Dios ayudó a David en su momento de angustia? ¿Por qué Dios le dio la fe a David para que volviera a creer en él? Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Escucha, hermanos, aquí también encontramos seguridad para nuestras almas. Cuando tú seas débil, cuando tú no puedas levantar la vista a tu Dios, cuando te falte tu fe, tu Dios, por su nombre, te ayudará. Dios, por tu nombre, te ayudará. ¿Por qué le place amarnos? ¿Por qué le place librarnos de todo mal? Porque el soberano, el Dios Altísimo, le ha placido por su gracia amarnos a cada uno de nosotros, y Él, por esa misma gracia, por amor también a su nombre, ha prometido y ha jurado hacernos a la estatura de varón perfecto y ayudarnos en cualquier dificultad. Él por su nombre ha prometido estar en nuestro lado sin importar la circunstancia y sacarnos del hoyo aunque nos hayamos metido nosotros. ¿Se dan cuenta? Eso es bueno. Entonces, Dios te ayuda. No porque seas lo suficientemente santo, porque muchas veces no lo eres. Dios te ayuda por amor a su nombre. Dios te ayuda por amor a su nombre. Quizás en la intimidad tú dijiste, Dios, mi Señor no me ayuda, porque ahora, al revés, no soy lo suficientemente santo. Pero la Escritura dice, Dios quiere ayudarte y te ayudará porque su nombre está en juego. Su nombre está en juego. ¿Por qué? Porque si Dios no te ayuda, entonces su palabra se quebranta. Porque Él ha prometido ayudar por amor a su nombre a todos sus escogidos. Y entonces, ¿tú has creído que Jesucristo es tu Señor y Salvador? Él te ayudará por amor a su nombre. Así de simple. Espera su ayuda. Obviamente, santifícate si quieres que la ayuda llegue más rápido. Pero Él te ayudará por amor a su nombre. Quiero que vean algunos versículos que refuerzan esto, donde encontraremos que Jehová siempre te va a ayudar. A ti, escogido. Y únicamente, lo repito, a ti, escogido por Dios. ¿Están excluidos aquellos que no han creído en Cristo? Sí, quedan excluidos, porque ellos no tienen el favor de Dios.
pero tú sí lo tienes. Entonces siéntete dichoso. Vayan conmigo al Salmo 34:15. Quiero que vean este verso. Salmo 34:15. Unos salmos adelante. Vean lo que dice Salmo 34:15. Escuchen. Los ojos de quién? De Jehová están sobre ¿quiénes? Los justos, los salvos, predestinados. Y atentos ¿quiénes? Sus oídos al clamor de ellos. Entonces, en todo momento, el Señor está contigo. Ahora, ve a Isaías 41:10. Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice así la palabra de Dios. Vean, estas son palabras dichas por el Señor. No temas. ¿Por qué no de temer? ¿Por qué? Aquí está la razón. Recuerden, cuando encontramos un por qué o para qué es una razón o para. ¿Por qué no tengo que temer? ¿Por qué no hay que temer? Porque yo estoy contigo. ¿Quién? El Señor. Entonces, porque el Señor está con nosotros, no desmayaré, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre que te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está. En todo momento el Señor te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él ha prometido ayudarte. Ahorita llegaremos a eso. Pero quiero que queden estas palabras escritas en tu corazón. Tú cuentas con la ayuda y el favor del Señor. Siempre. Fíjense, bueno, vamos al Salmo 31, verso 4. Vean cómo continúa hablando David. Salmo 31, 4. Vean cómo continúa hablando David. Una vez más, vuelvo a pedir ayuda y dice, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres ¿qué? Mi refugio. Bueno, David tenía fe, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí ya vemos en el versículo 3 que repuntó su fe, pero ¿qué creen? David no está ignorando su realidad. El hecho de que tengamos fe no quiere decir que ignoremos nuestra realidad. David seguía estando acechado por sus enemigos. De hecho, él se compara como un pequeño animalito que está a punto de caer ¿cómo se llama? Que está a punto de caer en la red, un pequeño pajarito que también está a punto de caer en una red. David no ignora su realidad, pero él entiende que en medio de esta persecución que está teniendo sus enemigos, el rey, una vez más, le quiere ayudar y le está ayudando en medio de su aflicción. Y por eso David dice las siguientes palabras que son muy potentes. Vean lo que dice. Sé que me están acechando, sé que mi enemigo está detrás de mí, sé que esta situación, a lo mejor no un enemigo físico, pero sé que esta situación desagradable que estoy viviendo sigue estando allí, esperando que yo caiga. Pero ¿qué hace David? Deposita aún más su fe en el Señor, porque vean lo que dice en el verso 5, Salmo 31, 5. Aquí encontramos que David deposita más su fe en el Señor en medio de su aflicción. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Nos vamos a detener en la primera frase. Vean lo que dice. En tu mano encomiendo ¿qué? Mi espíritu. David está encomendando su espíritu al Señor. No solamente su cuerpo, no solamente su situación, sino que se está entregando David, ahora sí, en cuerpo y alma. Confío plenamente en ti, Señor. Yo sé que estoy en tu mano. Yo sé que contigo no hay enemigo que pueda alejarme de ti. Yo puedo estar completamente en ti. Ahora, este salmo, hermanos, esta porción de salmo, en tus manos se encomienda en tu espíritu, se recuerda porque fue citada por dos grandes hombres. Uno más que un hombre, en medio de sus aflicciones.
Uno es Cristo, pero vamos a ver a uno que es menor que Cristo, pero que también fue un gran hombre de Dios. Vayan a Hechos capítulo 7, versos 54, 60. Hechos capítulo 7, verso 54, 60. Y quiero que noten cómo este hombre de Dios, en medio de su aflicción, en medio de la tribulación, dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu, Dios. Y eso hay que imitar. Hechos capítulo 7, versos 54 al 60. Vean lo que dice. Quiero que lo leamos todo, aunque solamente nos va a interesar la última parte del verso 60. Pero quiero que vean a qué grado Esteban, el primer mártir, vean a qué grado Esteban estaba padeciendo. Y no lo corté porque quiero que todo sea de un solo hilo. Vean lo que dice. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Los religiosos, ¿por qué? Porque Esteban estaba dando testimonio de Cristo, estaba evangelizando. Verso 55. Pero Esteban, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, los religiosos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Me había equivocado, es en el verso 59. Recibe mi espíritu. De hecho, es la primera frase del Salmo 31. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, ¿quién más lo dijo? Ya lo habíamos dicho. El Señor, Lucas 23, 46. Aquí está. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Ahora, quiero que piensen, ¿qué es lo que llevó a David, a Esteban y aún nuestro Señor Jesucristo a decirles estas palabras a Dios, donde demuestran su plena confianza en Él, a pesar de que estaban pasando por momentos de muerte y de mucha angustia? ¿Qué es lo que lo orilló a confiar plenamente en su Señor? La respuesta la encontramos en el mismo verso 5 del Salmo 31. Vean lo que dice. Vamos a leerlo desde el principio. Salmo 31, verso 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Vean lo que dice. Tú me has que redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aquí la palabra redimido es la palabra hebrea padá. Es la palabra hebrea padá, que quiere decir rescatar, liberar, salvar o comprar, dependiendo del contexto. Pero en este pasaje habla de un rescate. Liberar a alguien de un daño inminente. Entonces, David confiaba completamente en Dios a tal grado de encomendarle su espíritu a su creador, porque él sabía que su Señor le había rescatado. Oye, pero David aún tenía su problema. David aún tenía los enemigos encima. Verso 4. Escucha. Pero David tenía la fe en que Dios ya había puesto manos en obra. Ante los ojos espirituales de David, su problema ya estaba resuelto. Por eso David dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, tú ya me has salvado, tú ya me has redimido, tú ya padá, tú ya me libraste. Aunque ahí veo las redes, aunque veo mis enemigos por ahí, ante mis ojos tú ya me ayudaste, Señor. Qué hermoso, ¿no? Tener la fe de David en medio de nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro libertador, nuestro redentor. Ahora, hay una frase que es muy importante, hermanos, después de que dice, tú me has redimido, oh Jehová, oh Yahvé, dice, Dios de verdad. Aquí no se lo puse, pero aquí Dios es la palabra Él.
Es la palabra, ay, qué fea letra, es la palabra él, que quiere decir soberano. No quiere decir que sea kryptoniano, porque también recuerden, él no, es hebreo, él. Quiere decir, esta palabra él quiere decir soberano. De ahí viene la palabra Elohim, soberano grande. Entonces, soberano de verdad. Es lo que aquí está diciendo. Ahora, ¿en qué me ayuda a saber que el Señor es verdad? ¿En qué me ayuda a mí a saber que David confesó que Dios es verdad? Que Él es el soberano de verdad. ¿En qué me ayuda a mí? Bueno, te ayuda en mucho. Porque si Dios es un Dios de verdad, por tanto nunca miente. Por lo tanto, todos sus versos encontrados en la palabra de Dios donde dice que nos ayudará, siempre se van a cumplir. Él nunca nos defraudará. Entonces, sin importar qué pase, Él nunca cambiará. Y por amor a su nombre, Él siempre nos va a ayudar y siempre nos va a librar de nuestras dificultades. Por eso nos importa esto, que Él sea un Dios de verdad. Y por eso David lo plasmó. Yo confío en ti porque me has salvado. En fe lo veo, pero ¿depositaba su fe David en la fe simplemente? No, en los atributos de Dios. Porque tú eres Dios de verdad, yo puedo confiar en ti. Y por lo tanto ya me siento seguro, a pesar de que mis enemigos me sigan rodeando. Por lo tanto, esto nos ayuda a confiar en las siguientes palabras. Salmo 46, verso 1 al 3. Vean lo que dice Salmo 46, verso 1 al 3. Salmo 46, verso 1 al 3. Porque nuestro Jehová, porque nuestro Él, nuestro soberano, nuestro Yahvé, Dios de pactos, el eterno, el que nunca cambia, es un Dios de verdad. Cuando leo esto, puedo estar igual de seguro que David. ¿Qué dice Salmo 46, verso 1 a 3? Dios es nuestro amparo y qué, y fortaleza, nuestro pronto qué, auxilio en las tribulaciones. Por tanto, porque el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Recuerden, cada vez que hay un Selah, dice nuestro hermano mayor Spurgeon, meditemos tantito. Aquí David, aquí el salmista, ¿qué está haciendo? Presentando un escenario catastrófico, un escenario apocalíptico. Y dice, y aún en medio de esto, tú eres mi fortaleza, mi amparo y mi pronto auxilio. Aunque todo se caiga, aunque todo se derrumbe, aunque esta tierra se esté destruyendo, tú Dios, serás mi protección y yo confío en ti porque tú eres un Dios de verdad. Amén. Así de simple, así de simple. Ahora, uno de ustedes me podrá decir, muy bien, Sergio, ya entendí que Dios es quien me ayude en estos momentos de aflicción. Pero ese es el caso de David. Si terminamos el Salmo, Sergio, encontraremos que Dios sí ayudó a David en su momento de dificultad. Pero ¿qué crees, Sergio? Yo me di cuenta de algo. Cuando leímos a Esteban, Dios no ayudó a Esteban en su momento de aflicción. Dios permitió que Esteban muriera. Entonces, yo temo por mi vida. Yo temo por mis circunstancias. Bueno, hermano de poca fe, porque tienes poca fe si piensas así. Yo te voy a decir unas palabras. A base de todo lo que ya te presenté, tengo que decirte, no temas, no temas. No temas si hoy mismo, en medio de tu sufrimiento, Dios, el Señor, el soberano, decide quitarte la vida o decide que pases por toda esa angustia. No temas. ¿Por qué? Porque recuerda que Él ha prometido hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, si tú estás pasando por estas situaciones tan desagradables en tu vida, y el Señor, aunque como Pablo la hayas tú orado 3 veces y el Señor te sigue manteniendo en esta situación, tú tienes que estar tranquilo, porque en los designios perfectos de Dios, esto es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Aunque conozca la muerte hoy mismo. Ahora déjame decirte que la muerte es un final, sí, pero también es un hermoso principio en la eternidad. Ahora,
Una vez más, que no te consuelen mis palabras. Ve conmigo a Romanos 8:28. Si ya te lo sabes de memoria, perfecto, mejor. Ve lo que dice Romanos 8:28. Es que yo no creo que esta situación que esté pasando sea lo mejor para mí. Bueno, tú si quieres me puedes decir misa, ¿eh? Pero ¿qué dice Dios? Romanos 8:28. Vean lo que dice. Y sabemos, como aquí siempre lo decimos, tú ya sabes, y sabemos con certeza que a los que aman, ¿a quién? A Dios, escucha, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Estás pasando un momento de aflicción y Dios no le place sacarte de ese momento de aflicción? Es para tu bien. ¿Estás pasando por un momento de aflicción? ¿Oras al Señor y el Señor te saca? Es para tu bien. ¿Te permite por momentos de aflicción experimentar la muerte en un futuro? Como Esteban, es para tu bien. ¿Te permite salir de tu aflicción triunfante como David? Es para tu bien. Ah, pero hay una condición. ¿Se alcanzan a ver cuál es la condición? Exacto. Esta es la condicionante. Todo te ayuda a tu bien, sola y únicamente si amas, ¿a quién? A Dios. Caramba, si tú no amas a Dios, entonces estás en problemas, ¿eh? Nada te ayuda bien. Nada te ayuda bien y no tienes quien te ayude, no tienes quien te salve, no tienes a tu roca, tu fortaleza. No tienes quien vele por ti. Pero, si tú amas a Dios, no te preocupes. Todo ya está puesto en orden para que tú seas en un futuro hecho a la imagen de Jesucristo. Tú tranquilo, tú tranquilo. Vamos al siguiente verso. Ya le voy metiendo más velocidad, hermanos. Vean lo que dice Salmo 31:6. Y en medio de esta hermosa declaración de fe, hermanos, ahora el salmista hace otra importante también declaración, que parece que se está saliendo un poquito del tema, pero no. Tiene mucha relevancia este verso con el verso 1. Vean lo que dice David, como que hace una pausa David y dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Vean lo que dice, aborrezco, odio, detesto. ¿A quiénes? A los que esperan en vanidades ilusorias. Ay, recuerden, si quieren estudiar la Biblia, tienen que hacerle preguntas a la Biblia. ¿A qué se refiere con vanidades ilusorias? ¿Qué es esto? Bueno, pues para esto tenemos que estudiar, ¿no? Tenemos que ir a comentarios. Yo les animo a que compren comentarios. O en diccionarios. ¿Qué son las vanidades ilusorias? Son ídolos. No se está refiriendo a pecados, se está refiriendo a ídolos, a dioses falsos. Entonces, una vez más, ¿por qué David aborrece a los hombres que esperan en sus ídolos? Porque hay un celo santo en David, hermanos. Hay un celo santo en David. Solo puede existir, verso 1, un único Dios, en ti Jehová confío. Entonces David, a ver todo esto, a ver lo que había alrededor de él, a ver que no podían creer su mismo pueblo y los pueblos que estaban alrededor, que no podían creer en su único Dios verdadero, le entraba un celo santo y él confiesa diciendo, tú eres el único verdadero, el único en el cual podemos refugiarnos, oh Dios. Por eso aborrezco en los que no esperan en ti. Por eso aborrezco a los que se van bajo sus vanidades ilusorias. Tú puedes estar cayendo en este pecado. ¿Confías en tu trabajo? Vanidad ilusoria, un ídolo. ¿Confías en la fuerza de tu juventud? Vanidad ilusoria. ¿Confías en tus seres queridos? Vanidad ilusoria, idolatría. ¿Qué dice el salmista sobre aquellas personas que ponen su fe en sus ídolos? Vayan conmigo al Salmo 115, verso 2 al 8. Salmo 115, 2 al 8. Para que nos demos cuenta que ningún otro Dios podemos depositar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza. Y que ningún otro Dios nos puede ayudar. Salmo 115, verso 2 al 8. Este salmo me gusta mucho. Vean lo que dice. Porque
¿Por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Recuerden, para la gente que idolatra, ¿dónde está su Dios? Pues allá arriba, ¿no? En un nicho. Pero aquí, como el pueblo de Israel no tenía un Dios físico, no tenemos imágenes, la gente se preguntaba, ¿dónde está su Dios? Así te pueden preguntar a ti, ¿dónde está tu Dios? Ahora ve lo que contesta el salmista. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ¿qué? Ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Escucha. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. ¿Cómo son las personas que confían en sus dioses falsos? Son vacíos, nada son ante los ojos de Dios. ¿Tú confías en tus dioses falsos para salir de tus problemas? Estás vacío. No eres nada ante los ojos de Dios. ¿Tú confías en tus propias fuerzas para salir de tus problemas, en tu inteligencia? Estás vacío, no eres nada. No puedes. Por eso David, con ese celo, aquí en el verso 6, Salmo 31, verso 6, aclara diciendo, solamente hay un único Dios que te puede sacar estos problemas. Yahvé, el Dios de las promesas eternas. Y ahora sí, hermanos, estamos ya a punto de terminar versos 7 y 8. ¿Qué es lo que encontramos aquí, hermanos, en los versos 7 y 8? Simplemente, hermanos, encontramos una lista de agradecimientos a Dios por ayudarle en medio de su aflicción. Simplemente una lista. Ahora, recuerden, David seguía estando en aflicción, pero él enlista agradecimientos en fe, conociendo que su Dios es verdad, conociendo que Yahvé, el Dios eterno, le está ayudando, reconociendo que el Dios el Dios Elohim, el soberano, está moviendo todo a su favor. Entonces David empieza a enumerar agradecimientos a su Dios. Vean lo que dice el Salmo 7 y 8. Y así termina esta primera parte. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. En medio de tu aflicción, hermano, ¿qué tienes que hacer? Imita a David, gózate y alégrate. ¿En qué? En su misericordia de Dios. Porque, ¿qué crees, hermanos? Aunque te cueste trabajo decirlo, aunque te muerdas la lengua, tienes más de lo que te mereces. A pesar de que estás pasando por un mal momento, tienes más de lo que te mereces. Tienes más misericordia y más gracia de Dios de lo que te mereces. ¿Por qué? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso es lo que mereces. La ira plena de Dios. Pero no estás muerto. Al contrario, te ha entregado a su Hijo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Gozarte y alegrarte ¿en qué? En sus misericordias. Segundo, dice David, has visto mi aflicción. Entonces, confía en que el Señor está ahí presente en medio de tu dolor, viendo lo que estás pasando, escuchando tus oraciones y tus peticiones. Eso es lo que tienes que hacer. Recordar esto. Dios ve mi aflicción. Siguiente. Espera seguro a que no te entregue a la mano de tu enemigo. Dios es poderoso para salvarte, ¿cierto? ¿Es verdad? Ahora, ya lo vimos con Esteban. ¿Y si no te salva? Recuerda, es porque tengo más de lo que merezco y es porque es lo que necesito para hacerme a la imagen de Cristo. Entonces, como el oro refinado, necesito estar más en fuego y necesito decirle al Señor, dame paciencia, dame fortaleza y que mi fe no caiga. Porque muchas veces hasta Satanás va a estar ahí para zarandearnos, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Fortaleza, fuerza, fe. Porque Satanás no nos va a soltar. ¿Y sabes por qué no nos va a soltar? Porque nuestro Señor le dio permiso para zarandearnos. Entonces, ¿qué necesitamos? Fe en Él, confianza. En que cuando pase la prueba, aún estaré Él con nosotros. Y después, ¿qué dice? Pusiste mis pies en lugares, ¿qué? Espaciosos. O sea, me diste libertad. ¿Me diste libertad? Ahora, yo quiero que vean algo. Yo quiero que noten algo. ¿Cómo inició el verso 1?
líbrame en tu justicia, ¿cierto? ¿Y qué dice? Ahora, me gozaré en tus misericordias. Ya tengo mi libertad. Después, ¿qué dice? Inclina, en el verso 2, ¿qué estaba diciendo David? No me escuchas, Jehová, inclina a mí tu oído. ¿Y ahora qué está diciendo? ¿Has visto mi aflicción? El discurso está cambiando completamente. ¿Qué dijo en el verso 4? Sácame de la red que me han escondido para mí. ¿Y ahora qué está diciendo el Señor? Me pusiste en lugar espacioso, me has sacado de la red, ya estoy libre, no me capturaron. Y es más, me libraste de mis enemigos, no me entregaste a ellos. Ojalá tengamos la fe de David, porque David estaba en medio de su aflicción. David en fe cambió su discurso. Hermanos, para terminar, no olvides que tu Dios es un Dios que quiere protegerte. No olvides que tú necesitas confiar en este Dios poderoso, que solamente quiere lo mejor para ti, y aunque tú lo veas lejano, aunque tú lo veas distante, Él por su nombre, lo repito 1,000 veces, ha prometido estar a tu lado y nunca desampararte, hermanos. Si tu fe está baja como la de David, que tu fe repunte como la de David una vez más, y que confíes que en medio del sufrimiento, nuestro Señor, tu Dios, es tu roca y tu castillo fuerte, sin importar qué pase. Dios les bendiga, hermanos.